Episodio 2. El amor herido y el origen del complejo paterno. ¿Por qué nos enamoramos de quienes no pueden vernos de verdad? ¿Por qué terminamos repitiendo el mismo dolor una y otra vez? Cuando ese niño ignorado crece, lleva sus mecanismos de defensa consigo, también a las relaciones amorosas. Lo que parece una elección o afinidad suele ser solo repetición inconsciente de un patrón emocional que nunca fue resuelto. La herida del padre no solo afecta cómo te ves a ti mismo, afecta directamente cómo te vinculas. Es común que personas marcadas por esta ausencia se involucren con parejas que de alguna manera devuelven a despertar esa misma sensación de no ser vistas. Se enamoran de personas emocionalmente inaccesibles, críticas, impredecibles, no porque quieren sufrir, sino porque el inconsciente busca lo familiar, incluso si duele. Jung llamó a esto una compulsión simbólica de repetición, el impulso de volver al lugar del trauma con la esperanza silenciosa, de que esta vez el final sea distinto, que esta vez el amor llegue, que esta vez la mirada se quede, que alguien diga lo que el padre nunca dijo: eres suficiente. Por eso tantas relaciones amorosas se convierten en escenarios de validación, no de amor. La relación deja de ser un espejo de intercambio y se convierte en un escenario donde se busca reconocimiento. La persona no solo quiere ser amada, quiere ser vista. Inconscientemente espera que el otro cumpla la promesa rota del padre. Pero ese deseo viene cargado de exigencia, inseguridad y miedo, y con el tiempo asfixia, porque nadie puede cargar con el peso de sanar heridas que no causó, y cuanto más se espera del otro aquello que no se recibió en la infancia, más grande se vuelve la decepción, más se repite el dolor, más sufre el vínculo. Lo que comenzó como una búsqueda de amor se transforma en un ciclo de autosabotaje. La necesidad se convierte en exigencia, el dolor en control, el miedo en distancia. Y el amor que podría ser un puente se convierte en una prueba interminable de valor, que nunca parece ser suficiente. Reconocer ese ciclo no es motivo de culpa, es un signo de claridad, porque mientras ames desde la herida, seguirás esperando que el otro repare lo que solo tú puedes sanar. El complejo paterno secuestra el yo adulto. Este patrón emocional no solo se repite afuera, sino que también vive dentro de nosotros, como un complejo inconsciente que secuestra nuestras reacciones adultas. ¿Alguna vez has reaccionado de forma desproporcionada y luego no supiste por qué? Tal vez no eras tú, sino una parte herida que aún busca ser vista. Vivir conscientemente significa reconocer: ya no soy ese niño, y lo que no recibí, ahora puedo aprender a dármelo, primero a mí mismo. Incluso si ya entiendes que hay una herida, puede ser difícil controlar ciertas reacciones. Esto se debe a que una parte de ese dolor no vive en el plano racional, vive en el inconsciente, y en el inconsciente el tiempo no existe. Carl Jung llamó a este núcleo emocional inconsciente que se forma en torno a la imagen del padre, no del padre real, sino de la experiencia psíquica que dejó en ti, el complejo paterno. Este complejo actúa como un campo magnético emocional. Se activa en ciertas situaciones y te hace reaccionar como si aún fueras un niño, incluso si ya tienes 30, 40 o 60 años. Es ese momento en el que alguien te confronta y de repente te sientes pequeño, impotente, avergonzado, sin razón aparente. O ese instante en el que una crítica aparentemente inofensiva provoca una rabia desproporcionada, o al contrario, un silencio te paraliza. Estas reacciones no vienen del presente, son ecos antiguos, circuitos emocionales formados en una época en la que no podías defenderte,
El complejo paterno secuestra al yo adulto y lo reemplaza por el yo infantil, ese que aún espera reconocimiento, ese que aún teme al rechazo, ese que aún reacciona con dolor ante la autoridad o la indiferencia. Y el problema es que mientras este complejo actúe en la sombra, seguirás reaccionando en vez de elegir. Es como si entraras en una obra de teatro con el guión ya escrito y no te das cuenta de que estás actuando hasta que la crisis ya comenzó. Las palabras de tu jefe, el tono de tu pareja, la presencia de una figura masculina dominante, todo eso puede ser un disparador. Y lo peor, te culpas a ti mismo por no poder reaccionar de otra manera. Pero no se trata de falta de control. Es un programa inconsciente que sigue activo. Observar esas reacciones con curiosidad en lugar de juicio es un paso esencial, porque el complejo no necesita ser destruido, necesita ser iluminado. Y cuando reconoces que estás reaccionando desde el dolor de un pasado que ya pasó, algo dentro de ti comienza a regresar al presente. Empiezas a recuperar el derecho de elegir. La voz crítica interior, eco el juicio no resuelto. La voz más dura no siempre viene de afuera, a veces es el eco de un juicio que quedó adentro. Pero los efectos de la herida del padre no se limitan a las reacciones externas. Muchas veces la violencia más grande ocurre en el interior, no en las palabras del padre real, sino en la voz que quedó tras él. La crítica que antes venía de afuera ahora vive dentro de ti y habla sin descanso. Esa voz no grita, susurra, dice que no hiciste suficiente, que siempre falta algo, que mejor no intentes porque vas a fallar, que no tienes derecho al descanso, al placer, al reconocimiento. Es un juicio constante disfrazado de responsabilidad, de perfeccionismo, de exigencia personal. Pero en el profundo es solo miedo, miedo a fracasar, miedo a no ser digno, miedo a ser rechazado otra vez. Jung describió esto como uno de los efectos más crueles de la sombra. Cuando una figura significa como el padre hiere o falla, la psique infantil no puede soportar la idea de que esa autoridad esté equivocada. Para mantener un sentido de orden emocional, dirige el error hacia sí misma. Si mi padre no me amó, el problema debo ser yo. Si no me vio, quizás realmente soy invisible. Si no me reconoció, tal vez no soy suficiente. Este pensamiento repetido en silencio durante años se convierte en una convicción, y esa convicción con el tiempo se convierte en identidad. La persona vive bajo el peso de un tribunal interior, en el que es al mismo tiempo acusado, juez y verdugo, siempre en deuda, siempre buscando una mejor versión de sí mismo. Y lo más perverso es que esta voz interna no se reconoce como algo ajeno, se confunde con la conciencia, parece ser parte de uno mismo, pero en realidad es una herencia psíquica, una vieja grabación repetida tantas veces que se ha interiorizado. Sanar esta voz no significa silenciarla a la fuerza, significa reemplazarla poco a poco con una presencia verdadera, una presencia que acepta sin dirigir perfección, que guía sin castigar, que reconoce sin aplastar. Esa presencia no viene de afuera, nace cuando comienzas a tratarte con el respeto que nunca recibiste, cuando dejas de ser tu propio enemigo y te conviertes en el adulto que un día necesitaste con urgencia. Esa voz crítica que se instala y se repite no es solo un eco del padre. En muchos casos se convierte en una figura interna autónoma, con rasgos propios y un enorme poder. Carl Jung describió esto de forma impactante cuando habló de ánimos, la imagen interior de lo masculino que habita en el psique de toda mujer, pero esta dinámica también se presenta en los hombres, cuando su identidad se forma a la sombra de un padre herido o ausente. En las mujeres, un ánimos herido puede transformarse en un tirano interior,
Un crítico severo que exige perfección, fuerza, competencia y racionalidad. Es como si viviera en ella una autoridad masculina que no permite errores ni pausas. Esta figura nace a menudo como reflejo de un padre controlador, exigente, ausente o incluso de una ausencia idealizada. Y cuando esto sucede, esa mujer comienza a alejarse de su propio sentir, de su intuición, su entrega, su dulzura, porque ha aprendido que para ser valorada debe ser dura, impecable, invulnerable. En los hombres la herida del padre suele afectar el núcleo mismo de su identidad. El padre debería ser el primer espejo de lo masculino, alguien que ofrezca una referencia equilibrada de fuerza, presencia y valentía emocional. Cuando esa referencia falta o está distorsionada, se forma una imagen fragmentada de uno mismo. Exteriormente el hombre puede parecer seguro de sí, pero por dentro carga un vacío, una sensación constante de insuficiencia, un miedo silencioso de ser desenmascarado como débil. Algunos se vuelven hipercompetitivos, obsesionados con el control, intentando demostrar algo constantemente. Otros se retiran de la vida, evitan el conflicto, se borran a sí mismos, como si aún esperaran un permiso para poder ser plenamente quienes son. En ambos casos el verdadero yo queda sepultado bajo una máscara que no nace del deseo de ser, sino de la necesidad de compensar. Jung nos enseñó que los arquetipos, como el ánimos, no son un problema en sí mismos, son fuerzas, pero cuando están heridos actúan en contra de la psique. Sanar esa herida significa transformar esa autoridad interior en un aliado, en una presencia masculina dentro de ti que protege en lugar de castigar, que fortalece sin dominar, que guía sin aplastar. No importa si eres hombre o mujer, esta sanación reorganiza la base de tu identidad y con ella el mundo deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio donde puedes ser plenamente tú. Cuando esa estructura interna está construida sobre la ausencia, la vida se transforma en un intento constante de compensar lo que falta. Muchas veces de forma inconsciente, la persona entra en una búsqueda incansable de reconocimiento. No se trata de un reconocimiento cualquiera, se trata de esa mirada específica que nunca recibió, la mirada del Padre. Esta búsqueda atraviesa todos los ámbitos de la vida, la elección profesional, las relaciones, el estilo de vida. Todo puede estar impulsado sin que uno lo sepa, por el deseo de demostrar algo, de demostrar que se es capaz, que se merece respeto, que se tiene valor. Es como si hubiera un escenario permanente en la mente y alguien sentado en la primera fila evaluando la función. Pero ese alguien muchas veces ya no está, o quizás nunca estuvo realmente presente, y aún así sigue desempeñando su papel en la psique. Jung dijo, mientras un complejo no sea reconocido, dirigirá tu vida desde la sombra, y así la necesidad de ser visto se convierte en el motor de todas las acciones, incluso de las más autodestructivas. Así nace un siglo de agotamiento. La persona nunca descansa de todo, porque todo lo que hace, lo hace con la sensación de tener que corregir una historia antigua. Incluso los logros saben a poco, porque en el fondo no son logros, son intentos de llenar el vacío que dejó un padre interior que nunca dijo, estoy orgulloso de ti. Y quizá lo más doloroso de todo sea reconocer esto. Por mucho que consigas, el pasado no cambia. Ningún éxito reescribe la infancia. Ningún reconocimiento externo sustituye el amor que no llegó. Y seguir intentando alcanzarlo es seguir aferrado a un tiempo que ya pasó, como si intentaras recuperar algo que nunca existió del mundo en que lo necesitaste. Pero hay un punto de inflexión, un momento en el que puedes detenerte y darte cuenta.
ya no necesito esa validación, porque ahora soy adulto, porque ahora soy yo quien puede verse y reconocerse a sí mismo. Cuando nace esa conciencia, algo se transforma. El mundo deja de ser un tribunal y se convierte en una tierra fértil, un espacio de expresión, no de juicio, de presencia, no de demostración. La sanación de la herida paterna comienza con un gesto simple, pero poderoso: darle un nombre al dolor. Mientras no se reconozca, sigue actuando en la sombra. Moldea tus relaciones, tu autoestima, tus decisiones. Tal vez has intentado evitar el tema, pero reprimir no sana, solo prolonga. Hace falta una frase honesta: me dolió, faltó algo y todavía me afecta. Ese reconocimiento abre espacio para algo que muchos temen: sentir. Sentir la rabia, el dolor, la tristeza, por todo lo que no fue, no como drama, sino como liberación, porque lo que no se siente, se repite. Pero la sanación no termina allí. Después de nombrar y sentir, viene el paso más importante: transformar. Y transformar no significa esperar que el Padre cambie, ni llenar el propio vacío con otros. Significa asumir el rol de adulto capaz de cuidarse a sí mismo. Carl Jung decía: algún día debemos convertirnos en nuestros propios padres. Y eso significa crear en ti la presencia que un día faltó, una presencia firme, amorosa, que guía sin castigar. Surge cuando empiezas a tratarte con respeto, cuando dices no a lo que te daña, cuando dejas de abandonarte. Ese padre interior se manifiesta en los pequeños gestos, en cómo te hablas, en los límites que pones, en la decisión consciente de no vivir más en búsqueda de aprobación. En el siguiente episodio vamos a transformar el entendimiento en acción. Verás cómo dar un paso real hacia la sanación a través de un ejercicio profundamente liberador: la carta al Padre.